Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios les bendiga. Estamos aquí para un momento de meditación en la palabra de Dios. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve, nos guíe por donde Él quiera. Padre, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo sea quien nos guía, quien nos lleve, Señor, a través de tu palabra. Esperamos que hables fuertemente a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a todo lo que somos, Señor. Háblanos, Señor, en este momento. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero tocar hoy un tema que es bastante de esos que yo llevo en mi mente, en mi corazón, desde hace algunos años ya, décadas podríamos hablar, donde yo estoy interesado en mi vida y también en que la iglesia se involucre un poco más, y es en el aspecto de las misiones. La predicación es necesaria para que otros se salven. Voy a empezar leyendo Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17, pero vamos a estar tomando Romanos 10 desde el versículo 6 en adelante. Romanos 10, 16, 17 dice: pero no todos han aceptado el evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo Jesús. Este es el texto que hemos tomado como referencia para nuestro tema de hoy. Yo creo que todos nosotros como iglesia debemos tener en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo relacionado a las misiones. La venida de Cristo será apresurada en la medida en que nosotros prediquemos el evangelio. Hace muchos años yo leí un libro escrito, en ese tiempo él era el presidente de Editorial Vida. Se me fue ahorita el nombre de quien era el presidente hace algunos años de Editorial Vida, y él escribió un libro que se llamaba Cómo apresurar la segunda venida. Y la razón principal que nos daba era que hay que predicar el evangelio. Solamente cuando el evangelio se ha escuchado en todas las naciones, entonces en ese momento Cristo vendrá. Esa era la razón que daba el autor en ese tiempo, el director de Editorial Vida. Yo quiero que tomemos este pasaje de Romanos 10 para que reflexionemos un poco acerca de la necesidad de predicar el evangelio para que otros se salven. Por eso yo siempre he creído que las misiones son un plan de Dios, es el plan divino para la salvación del hombre. La salvación está a nuestro alcance, según Romanos capítulo 10, versículo 6 en adelante. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses quién subirá al cielo. Esto es para hacer que Cristo baje. O quién bajará al abismo. Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? Escuche esto: la palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. La salvación está a nuestro alcance. La justificación es por la fe. Nuestras justicias, lo que nosotros creemos que son nuestras justicias, lo que hacen y logran es separarnos más de Dios. Recuerdo lo que dijo el profeta: dijo que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Tenemos que aceptar que el único que puede justificarnos es Cristo Jesús, para que nos justifique delante de Dios Padre. Entonces podemos partir de este punto. La justificación se da solamente por la fe. No podemos
pensar con desesperanza. Yo tengo aquí un texto que está en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 11, que dice: con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles. Escuche, no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas: ¿quién irá al cielo por nosotros y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas: ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu interior, para que la obedezcas. ¿Por qué digo que no hay que pensar con desesperanza? Porque muchos han visto que someternos a la palabra de Dios y cumplir las demandas de Dios es casi imposible. Dios está diciendo: yo no les he puesto algo que ustedes no puedan lograr. Ustedes lo pueden lograr siempre y cuando estén en esa disposición de obedecer mi palabra. La palabra de Dios siempre, siempre está a nuestro alcance. Uno de los problemas que se ha dado casi siempre es que con nuestras normas dificultamos el obedecer la palabra de Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo, Él reclama o les exhorta o les advierte a los fariseos que han hecho de la ley algo tan difícil que para la gente en realidad sí era complicado obedecer todas las normas de los fariseos. Hoy en día, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, ha complicado tanto esto de cumplir la palabra de Dios, de vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios, con tantas normas que ni siquiera son bíblicas. Entonces, la palabra de Dios debe de ser facilitada para que esté al alcance del pueblo. No debemos dificultarla con nuestras normas, con las talanqueras que nosotros ponemos a los creyentes. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo aquí, y también allá en Deuteronomio, que la palabra está cerca del corazón, que solo tenemos que aceptarla, aceptar esa palabra. La confesión de Jesús como el Señor es importantísima en esa justificación, en esa aceptación del señorío de Cristo, para que la salvación sea real y efectiva en nosotros. Vuelvo y leo lo que dice Romanos capítulo 10. Dice: esta es la palabra, este es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor. Entonces, confesar a Jesús como Señor es imprescindible, no se puede dejar a un lado. Siempre tiene que haber una confesión de Jesús como el Señor de nuestra vida. Luego dice Romanos capítulo 10, de los versículos 10 al 12, dice: pues Dios te aprobará si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice: todo el que confíe en Él no será defraudado. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no es judío, pues el mismo Señor es Señor de todos, es generoso con todos los que le piden ayuda. Al confesarle como Señor, porque este es el camino de la salvación, al confesarle como Señor, nos identificamos. La fe se expresa con el corazón. La justicia siempre es de parte de Dios hacia nosotros. Nunca es de parte nuestra hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de este órgano que está aquí que bombea la sangre para todo el cuerpo. No es eso. El corazón es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestro intelecto. Entonces podríamos hablar que el corazón está aquí. Aquí es donde está el corazón. Entonces cuando se habla aquí de confesarle con el corazón, de hablar desde el corazón, manifestar desde el corazón el señorío de Cristo,
Estamos hablando desde nuestro intelecto, desde nuestra voluntad, desde nuestras emociones. Desde allá es que tenemos que confesar a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Entonces, si yo entiendo eso, logro comprender que la justificación no viene en ningún momento ni de parte de la religión, ni de parte de las normas, ni de mi comportamiento, sino que la justificación es una acción directa de Dios hacia mí. Confesando solamente con la boca, dejando de lado el corazón, sería hipocresía. Tener fe en el corazón y no declararlo con la boca sería cobardía. Entonces lo que hay que hacer es como ser congruentes entre lo que yo creo, yo pienso y lo que yo vivo y declaro a los demás. Mire, la Biblia dice en Isaías 28, 16, dice que Cristo es la roca de la salvación. Cristo es la roca de la salvación. Ahora el versículo 12 aquí de Romanos dice: todo porque Dios no le importa si uno es judío o no, pues Él mismo es Señor de todos. Y Él es generoso con todos los que le piden ayuda. La salvación es individual. Cada persona, cada individuo responde delante de Dios por su salvación, por su aceptación de Cristo o por su rechazo de Cristo. Yo no puedo responsabilizarme ni por mi esposa, ni por mis padres, ni por mis hijos, ni por el vecino, ni por nadie. Yo asumo mi propia responsabilidad en estos asuntos de la salvación. Uno no se salva por ser judío o por ser gentil o por ser de aquí o por ser de allá. Uno se salva porque confiesa que Jesucristo es el Señor. Esa es la fórmula. Confesar que Jesucristo es el Señor. Yo sé que nosotros hemos tomado muy a la ligera esto del Señor por una razón. Porque para la mayoría, especialmente nosotros los hispanoparlantes, los latinos, el término Señor perdió su verdadero significante, su verdadero significado hace quién sabe cuántos siglos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, usted va a escribir una carta y usted la encabeza diciendo Señor fulano de tal, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, casi todos, yo diría que por lo menos el 98% de los colombianos, cuando vamos a responderle a un mayor, siempre le decimos sí señor, no señor, o sí señora, no señora. Entonces para nosotros ha sido más fácil perder el verdadero significado del Señor. Para nosotros Señor es alguien que es casi todo el mundo el Señor. Pero cuando la Biblia habla de confesar a Jesucristo como el Señor, ese término Señor aquí tiene una connotación, un significado mucho más grande. El Señor es aceptar que Él es el dueño, el amo, el absoluto, el único. Entonces, cuando yo acepto que solamente Él es quien gobierna, que solamente Él es quien manda, que Él es el dueño de todo y de todos, y cuando me someto a Él en ese sentido, estoy aceptando a Jesucristo como Señor. Yo no puedo decir que Jesucristo es mi Señor si cuando se muere mi pariente, inmediatamente yo le reclamo a Dios: ¿por qué tenía que ser Él? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? Si yo entiendo que Él es el Señor, pues debo entender que Él es el Señor de todo, de la vida, del dinero, de las circunstancias. Y si todo está bajo su gobierno, yo todo lo que tengo que hacer es aceptarlo, porque Él es el Señor. Cuando la Biblia dice que si confesamos a Jesucristo como Señor, es ese reconocimiento de un sometimiento absoluto al Señor Jesús. Por eso estoy hablándole del camino de la salvación. El camino de la salvación es aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Ahora viene la parte en la cual podríamos enfatizar un poquito más, que es de lo que quiero como tratar, que está entre el versículo 13 y el versículo 16, que dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él?
¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso la Escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Hay una necesidad profunda hoy de hacer misiones. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero que no sea una invocación del Señor en una manera hipócrita y falsa, como el de la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? El Señor está en un tiempo de vacaciones, está en un tiempo de descanso. Una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada se entera que el Señor se vino de vacaciones a ese pueblito. Entonces comienza a perseguir al Señor y le gritaba: Señor, hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Ese término que utiliza ella, de Señor, hijo de David, era un término utilizado única y exclusivamente por los judíos que entendían que la profecía se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Pero ella era sirofenicia, es decir, ni siquiera era judía. Así que está tomando algo que quizás de pronto había escuchado antes. Yo siempre he pensado que se lo escuchó a Bartimeo, y entonces ella toma eso porque lo vio como una fórmula mágica, como unas palabras mágicas. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El acercarse a Jesús de esa manera era hipócritamente. Por eso el Señor tiene que quitarle la máscara. ¿Sabe que muchos de nosotros nos acercamos a Jesús como Señor de una manera hipócrita, y Dios a veces tiene que quitarnos la máscara? Dios desenmascara a la mujer sirofenicia y le dice: usted para mí no es más que un perro. Usted no es hija, usted es un perro. La desenmascara hasta que ella no acepta su condición y acepta que ella realmente es solamente un perro a los ojos de Jesús. En ese momento comienza ella la verdadera adoración. Es cuando sucede el milagro. ¿Cómo usted y yo invocamos a Jesús como Señor? ¿Qué es lo que pensamos hacer al predicar el Evangelio? Es presentar a Jesús como el sánalo todo, como el que soluciona todos los problemas, pero que no lo predicamos como Señor. Porque esa es la mayoría de nuestras predicaciones. Nuestras predicaciones nunca se hacen haciendo el énfasis en que Jesús es el Señor. Lo presentamos como: está en problemas su matrimonio, venga a Cristo. Está enfermo, venga a Cristo. Va mal sus negocios, venga a Cristo. Va mal en la escuela, venga a Cristo. Es decir, los presentamos más como un solucionador de problemas, alguien que se va a convertir en nuestro siervo, pero no lo predicamos como el Señor. Y Él es el Señor. Hay que leer Filipenses 2 para entender el señorío de Cristo Jesús. Hay 4 preguntas claves aquí en este pasaje de Romanos 10, del 13 en adelante. Esas preguntas claves son: ¿cómo invocarán en quien no han creído? Quiere decir que para invocar primero hay que creer. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de uno de los pueblos no alcanzados, de una ciudad no alcanzada, de una familia no alcanzada. Es una persona que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo en una forma clara y concreta. Ese mensaje que le debe decir: usted es un pecador, usted va al infierno si no se arrepiente, pero si usted viene a Cristo Jesús y lo acepta como Señor, usted va a ser perdonado sus pecados y va a ser salvo. Tenemos que confrontar a la gente con el pecado en primer lugar. Todos somos pecadores y lo que tenemos que hacer es venir a Jesús, porque Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Él es el Señor, no es nuestro siervo, es el Señor. ¿Cómo les vamos a predicar? Porque de acuerdo a lo que les prediquemos, así mismo van a creer. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo invocarán en quien no han creído? Para que puedan invocar, tienen que creer primero. ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces necesita que alguien tangible, no una mera abstracción o sensación religiosa, sino que alguien tangible
les hable de Cristo Jesús. Es una fe definida en una persona determinada. Yo he sido profesor de teología por algunos años y a veces me encuentro con cuestiones que no logro entender completamente de algunos cristianos que yo no sé cómo piensan, porque algunos cristianos piensan que Dios va a perdonar a aquellos que nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús y piensan que van a ser juzgados por sus conciencias. ¡Qué error más grande! La gente necesita oír y saber que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. La tercera pregunta es: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesita de personas, se necesita de mensajeros. El evangelio no lo encuentran las personas excavando por allá en el terreno. Dios ha hecho milagros y Dios ha salvado a algunos de formas que no yo, pero ¿cómo es que Dios salvó a esta persona de esa manera? Pero son casos excepcionales, porque el plan de Dios es que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón prediquemos el mensaje de salvación. Entonces se necesita que haya predicadores y no podemos esperar a que ese trabajo lo hagan los grandes evangelistas como, Gigi Ávila ya se murió, y Luis Palau también. Yo no sé quiénes quedan ahora porque no estoy muy enterado del mundo moderno de los evangelistas de masas, pero escúcheme, se necesita que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de predicarle el evangelio a otros. El evangelio no se lo van a encontrar por allá escarbando quién sabe en dónde. El método de Dios es la transmisión del evangelio por medio de la iglesia. He predicado varias veces este concepto. Muchos no están de acuerdo con ese concepto y lo respeto, pero es mi apreciación y mi concepto. La iglesia existe sobre la tierra con dos propósitos principales. El primer propósito es ganar al mundo para Cristo. El segundo propósito es adorar a Dios. ¿Desde cuándo? No sé, pero en algún momento la iglesia perdió esa visión y cambió. Entonces la iglesia hoy se preocupa más de lo que toca con la adoración a Dios, agravado con el concepto de que la adoración a Dios es cantar, que la adoración a Dios es tener un culto. Entonces la iglesia se ha preocupado por hacer cultos que sean agradables a quienes asisten al culto. Por eso cada vez mejoramos el sonido, mejoramos las luces, ponemos humo, ponemos festines, ponemos bailarines, traemos la mejor orquesta. Nos preocupamos más de esa parte litúrgica, pero no estamos invirtiendo ni nuestro tiempo ni nuestros recursos en la predicación del evangelio, que es el primer propósito de la iglesia en la tierra. Lo que voy a decir es lo que la gente no quiere escuchar de mí, pero Dios no está tan interesado en la adoración sin el servicio, porque si usted no los pone juntos siempre, adoración y servicio, no está funcionando bien dentro del plan de Dios. Entonces, el principal propósito, porque Cristo vino a morir, escuche, Cristo vino a morir para liberarnos del pecado, no para tener una mejor liturgia en el culto. Vino a morir para liberarnos del pecado, y nuestra misión aquí en la tierra es ganar al mundo para Cristo. Se necesita que cada uno de nosotros asumamos nuestra función, nuestro trabajo como evangelizadores. El método de Dios no ha cambiado. Es una persona predicándole a una persona. Cuando estaba terminando mi último año de bachillerato,
el profesor de filosofía, era un hombre que había sido sacerdote católico y había colgado la sotana, porque se enamoró por allá de una feligres y se iba a casar con ella. Y él era quien nos daba la materia que se llamaba filosofía. Un día, él dijo algo que a mí todavía lo recuerdo y la forma en que lo ilustró. Él dijo, los que conocen Bogotá quizás van a entender un poquito más como la figura que él quiso presentarnos. Él dijo, Dios podría fácilmente poner un ángel que pusiera un pie en el Cerro de Monserrate y el otro pie en el Cerro de Guadalupe. En Bogotá hay 2 cerros que están en la parte oriental, están separados el uno del otro un poquito. En cada uno de los 2 cerros hay 2 santuarios, uno al Señor Caído y el otro al Señor de Guadalupe, por ahí alguien de Guadalupe. Y el profesor nos decía, Dios podría poner un ángel con un pie en el Cerro de Monserrate, el otro en el Cerro de Guadalupe, y con un gran megáfono o con su sola voz potente de ángel, gritarle a todos los bogotanos que se arrepientan y que vengan a Cristo Jesús. Pero Dios no lo va a hacer, porque el método de Dios no es ese. El método de Dios es persona a persona. Por eso cuando Pablo pregunta, ¿cómo van a creer? Póngase usted a pensar. Pensemos en un grupo no alcanzado por allá en la India. Esa gente por allá, ¿cómo va a creer? Para que puedan creer, tiene que alguien hablarles de Cristo Jesús. Pero para que alguien vaya a hablarles de Cristo Jesús, tiene que ser enviado por alguien. Si no hay quien envíe, si no hay alguien quien vaya, entonces no habrá la predicación. Y si no hay la predicación, no hay cómo aceptar a Cristo Jesús. La cuarta pregunta que hace aquí Pablo es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros ya fuimos enviados. Si usted es cristiano, usted ha leído la gran comisión que está expresada en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso dice Marcos 16. Y en Mateo dice que tenemos que ir a todas las naciones, bautizándolos, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión es ir y predicar y bautizar. Esa es la gran comisión. Y todos somos comisionados, así que ya todos hemos sido enviados. Usted es cristiano, usted ha sido enviado. ¿Que hay varios niveles de envío? Sí, hay varios niveles. El primero, el primario, el más importante, es que usted y yo como cristianos tenemos que ganar a otros para Cristo Jesús. Hay otro nivel de enviados que son los que van a hacer trabajos especiales, concretos, de una ciudad a otra, de un país a otro, de una cultura a otra, lo que llamamos nosotros los misioneros. Pero todos nosotros hemos sido enviados. En primer lugar, usted como cristiano ya tiene el mandato de Dios, de Cristo Jesús directamente. La iglesia local tiene que hacer provisión para que usted tenga herramientas para ir y ganar a otros para Cristo. Pero también las agencias misioneras tienen que hacer ese trabajo. Uno de los problemas que tenemos con algunas agencias misioneras es que reciben los recursos y se los gastan todos en administración. Mire, yo cuando fui pastor en Bogotá tuvimos un contacto con un ministerio que es muy importante en el mundo entero y hicimos una alianza y hacíamos un trabajo juntos. Ellos piden para los niños, piden que cada persona aporte $20 al mes. Entonces la persona, cuando le presentan el proyecto, ella dice, sí, yo voy a darle $20 a este niño. Le presentan la foto, le presentan toda la familia, si es posible, bueno, las necesidades. Entonces la persona cuando está dando $20 para ese niño. Pero cuando uno va a ver en la realidad, de esos $20, ese niño no alcanza a recibir ni siquiera $8. ¿Por qué razón? Porque el resto se queda en administración. Los sueldos de esas entidades son demasiado altos para los funcionarios. Entonces el dinero se queda en administración, en pagos de arriendos, en pagos de sueldos, en todas esas cosas. Y al niño le llegan solamente hasta 8, 9, a veces hasta $10. Pero más del 50% se queda en administración. Eso pasa con muchas agencias misioneras. La gente aporta para misiones a través de agencias misioneras y ellas se invierten el dinero en administración
y no envían el dinero a los que están haciendo el trabajo misionero. Todo eso tiene que cambiar si queremos hacer misiones realmente. ¿Cómo van a ir si no son enviados? ¿Cómo van a ir? Yo quisiera como empezar a terminar concluyendo con lo siguiente. Quiero leerles el versículo 15 de este pasaje de Romanos. Dice: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, mire cómo ve Dios al misionero. Mire cómo ve Dios al misionero. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Dios ve al misionero como una persona de hermoso caminar, que es una persona que vale la pena apoyar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas, de los que traen el Evangelio. No todos van a obedecer. No todos. Y de eso tenemos que estar también conscientes nosotros. El versículo 16 dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, no todos aceptan el Evangelio, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces no todos van a obedecer, pero lo cierto es que la comisión nos ha sido encomendada. Así que la fe viene por el oír, y es por oír la palabra de Dios. Y termino parafraseando las palabras del apóstol Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, porque si lo hago de buena manera, recompensa tendré, pero si lo hago de mala manera, de todas maneras, la comisión me ha sido encomendada. Padre, yo te ruego que ahora tú obres en la mente y en el corazón de cada uno de los que han escuchado esta predicación, y que tú toques nuestro corazón y nos hagas sentir la necesidad de hacer misiones, porque si no predicamos el Evangelio, el mundo va rumbo al infierno, y nosotros que tenemos la solución al alcance de nuestra boca, Señor, la estamos callando. Somos injustos al callar la salvación que el mundo puede tener a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Espero que nos podamos volver a ver en este canal. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.